Buenas tardes a todos. Me llamo Cristina Gayon y soy de Matnog, Sorsogon. Para compartir un dato curioso sobre mí, tengo el talento bastante inusual. Puedo leer subtítulos mientras veo películas y aún así dormirme en cualquier lugar, incluso estando sentada o de pie. También me encanta cocinar y hornear, especialmente cuando experimento con nuevas ideas y recetas. Actualmente estoy cursando 4 años de educación secundaria en Filipino en la Universidad Bicol de Cuban, un lugar que con orgullo considero mi segundo hogar. Como hija mayor, estudio no solo por mí misma, sino también como un sentido homenaje a mi difunta madre, impulsada por la perseverancia y el trabajo duro. Mi familia es liderada por mis queridos padres Danny y la difunta Rose, cuyo amor continúa guiándonos incluso después de su fallecimiento hace casi 4 años. Soy la hija mayor y mi hermano menor Darius sigue persiguiendo sus sueños inspirado por los valores que nos inculcaron nuestros padres. Si bien somos una familia sencilla, crecimos en un hogar lleno de amor, fe, respeto y una sólida moral. Nuestro vecindario y comunidad reflejan el mismo espíritu, donde las personas comparten la bondad, se apoyan mutuamente y valoran las relaciones pacíficas y respetuosas. Aunque no somos ricos y seguimos enfrentando muchas pruebas, mi familia y comunidad se mantienen unidas, resilientes y profundamente arraigadas en la confianza en Dios. Es este mismo espíritu de unidad y perseverancia lo que alimenta mis sueños para BUGC. Sueño con una universidad con instalaciones completas y accesibles donde cada estudiante pueda aprender y crecer en un entorno seguro, asociador y inspirador. Espero que BUGC siga ampliando sus programas para que más estudiantes puedan alcanzar sus sueños cerca de casa. Con el apoyo y los recursos adecuados, nuestro campus puede convertirse en un lugar aún más sólido para el aprendizaje, el crecimiento y las oportunidades, donde cada estudiante se gradúa con confianza, capacidad y listo para un futuro brillante. Juntos pudimos hacer de BUGC un lugar donde se cultiven los sueños y donde cada estudiante pueda creer en su potencial. Pero mientras cultivamos nuestros sueños, también debemos recordar nuestra responsabilidad con el mundo que nos rodea. Como bien dijo la difunta secretaria DNR, Gina Lopez, si destruimos el medio ambiente, lo destruimos todo. Nuestro planeta se enfrenta a crisis sin precedentes, incendios forestales, inundaciones, ciclones y terremotos, señales claras de que estamos llevando la Tierra al límite. La búsqueda incesante del progreso está dañando los cimientos mismos de la vida. Amenazando nuestro futuro, es hora de que todos asumamos nuestra responsabilidad y adoptemos prácticas sostenibles para proteger nuestro hogar. Actuando juntos, podemos salvar a la Madre Tierra y asegurar un mundo saludable y próspero para las generaciones venideras. Al estar cuyo recuerdo Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La vida me ha enseñado que la perseverancia, el amor y la gratitud son mucho más valiosos que cualquier riqueza o comodidad. Quiero ser recordada como alguien que se preocupa profundamente por su familia, su comunidad y el futuro de BUGC, esforzándose siempre por generar un impacto positivo. Mi mensaje para todos es simple: valoren sus raíces, cultiven sus sueños y nunca subestimen el poder del trabajo duro y la fe. Espero que mi trayectoria los inspire a perseguir sus metas e inspirar a quienes los rodean.
En el futuro, deseo ver a BUGC prosperar, a mi familia prosperar y a cada estudiante empoderado para alcanzar sus sueños con valencia, integridad y determinación. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos.